Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta es la única, perfecta e inerrante palabra de Dios y predicamos el libro que Dios predicó. Si tú quisieras conocer al peor enemigo de tu vida, es muy sencillo. Solamente te tienes que mirar en un espejito. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de que verdaderamente el diablo está en nuestra contra, sí, la sociedad está en nuestra contra, sí, y tenemos muchos enemigos, pero nunca va a haber un enemigo más grande que el que nosotros, que el que somos nosotros mismos. Nunca va a haber un enemigo más grande como el que somos nosotros mismos. Jamás en la vida va a existir otro enemigo más grande que nosotros mismos. Y eso es tan sencillo de ver que, como bien dijo una vez Arnold Schwarzenegger, realmente la mente tiene un poder muy grande, y no estoy espiritualizando nada ni otra cosa, sino que simplemente nuestra cabeza, nuestra mente es la que, como decía Pablo, es la que tenemos que llevar sometida, cautiva a Dios, porque nosotros ya vive el Espíritu Santo de Dios. Ahora, si nosotros no queremos eso y no nos interesa llevar nuestra mente cautiva a Dios, pues tristemente, desgraciadamente, el pecado que vive en nosotros nos va a terminar destruyendo, nos va a terminar acabando, literal. Entonces, así como Arnold Schwarzenegger en su analogía decía que la mente es la que te obliga a seguir entrenando tantas horas, a seguir esforzándote, así también la mente es la que se desnivela y dice, no, pues ya no puedo, y plano dice, ya no puedo, ya aquí ya no se puede hacer nada, y por lo tanto, nuestra naturaleza humana empieza a pelear con nuestra vida en Cristo, nuestra vida ya cristiana, nuestra mentalidad ya cristiana, empieza a pelear todo eso. Todo eso se empieza a pelear. La mentalidad, la vida cristiana, la vida del creyente está peleando en contra de la carnalidad, de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, entendemos lo que dice Pablo, que no es una lucha tan fácil como a veces creemos. Es una lucha clara como la veíamos unos versículos atrás el domingo pasado, pero ahora nos damos cuenta de que no es tan fácil como a veces creemos, sino que es una lucha tremenda. ¿Por qué? Porque el mal vive en nosotros. ¿Cuál es el tema que estamos examinando el día de hoy a través del pasaje que estamos leyendo? Es una lucha que no se detiene con absolutamente nada, a menos que sea Dios interviniendo en nosotros. Y si no le pedimos, si tú no le pides día con día a Dios que te ayude a pelear con esta carnalidad, que te ayude a pelear con esa naturaleza humana, esa naturaleza humana te va a terminar destruyendo, te va a terminar acabando, porque somos naturalmente pecadores. Así como Jeremías dice en una analogía que el etíope podrá mudar su piel, o que un leopardo va a comer zanahorias, eso no va a suceder, porque el leopardo por naturaleza no quiere comer zanahorias. El leopardo lo que quiere es comer carne, porque es carnívoro. No importa cuántas zanahorias le pongan y que se las preparen con chilito, con jícama, con chamoy, no le gustan al leopardo, porque su naturaleza es comer carne. Entonces, cuando tiene una naturaleza que es comer carne, por lo tanto, esa naturaleza está peleada con su vida, esa naturaleza está peleada con él mismo y no le permite comer más que carne. Tampoco un etíope puede mudar su piel, no puede, así no puede agarrarme, voy a decir, voy a mudar nuestra piel, no puede, porque es un animal que por naturaleza no lo puede hacer. Es como si el día de mañana una vaquita marina, un delfín, el animal acuático que tú quieras, dijera, no, pues es que yo quiero ser animal de campo. No puede. ¿Por qué? Porque la naturaleza de estos animalitos es 100% estar en el agua. Así la naturaleza del ser humano es pecado. Entonces, como él dice con los miembros, o sea, su cuerpo, eso es lo que está hablando médicamente, este cuerpo este cuerpo está dado hacia el mal. Este cuerpo está dado hacia el mal, literal. Se esfuerza en pecar, disfruta pecar, y esto nos lleva a reflexionar. Realmente tenemos que entender que el mundo nunca va a ir para bien. La Biblia deja muy en claro que por muchas cosas buenas que produzca el ser humano, que por muchas cosas o buenas noticias que entendamos del mundo, debemos de entender que el mundo se dirige total y absolutamente a su juicio. ¿Sí? Ese es el corazón del mensaje. El mundo se dirige a su juicio. ¿Por qué? Porque entendemos que somos personas que estamos dadas al mal.
que buscamos el mal. Somos una sociedad, y no estoy hablando de México ni de Estados Unidos, estoy hablando de todo el mundo. Somos una sociedad que va rumbo a su propia destrucción y a la ira de Dios. Un mundo que va hacia la ira de Dios es un buen tema. Pero ese es un mundo que de verdad está dirigido hacia la ira de Dios, porque realmente vamos de mal en peor. No importa cuánto cambiemos, analiza realmente este mundo y date cuenta hacia dónde va este mundo. Una vez decía un hombre famosísimo, el Dalai Lama, que este mundo ya estaba mejorando. ¿De verdad está mejorando el mundo? Y te das cuenta de que pues no está mejorando en absolutamente nada, pero de verdad nada el mundo. Y si nosotros creemos que sí, pues de verdad tendríamos que examinarnos y darnos cuenta de que en nada está mejorando el mundo. Sí ha mejorado económicamente, sí ha mejorado físicamente, si así lo quieres ver, pero la realidad es que no ha cambiado en absolutamente nada. Decíamos que vivimos en una serie iluminada, pero no, fíjate, hace mucho me acuerdo que había una serie que se llamaba El Chapulín Colorado, y en dicha serie le ponen un reloj que controla la mano a uno de los protagonistas, y el protagonista le empieza a pegar al Chapulín. Y ya cuando el Chapulín le dice, bueno, ¿por qué me pegas? Le dice, es que no fui yo, Chapulín, fue mi mano. ¿Y qué crees? Que más o menos así está el ser humano, ¿no? Diciendo, es que no soy yo, es mi mano. Bueno, sí y no, porque sí es una naturaleza que influye a pecar, pero eso, y eso nos lleva a nuestro tercer punto, eso no nos va a... No nos quita nuestra responsabilidad como seres humanos. No nos quita nuestra responsabilidad como seres humanos. No hace a un lado nuestra responsabilidad como seres humanos. Como seres humanos somos total y absolutamente responsables. Y entonces, como tal, le tenemos que responder a Dios. Entonces, ya caminando en nuestro tercer punto de la responsabilidad que tenemos con Dios, también tenemos que entender que así mismo le vamos a tener que responder a Dios. Con todo esto, ¿por qué? Porque finalmente todos somos seres responsables. Entonces el día que nosotros estemos allá, nadie va a llegar allá al cielo y le va a decir, Señor, es que mira, yo la verdad, yo sí quería participar de ti, yo no sé, lo que tantos que le podemos decir. Y nadie le va a decir, pero es que tú no me predestinaste, tú no me escogiste. Mira, sin tanto embrollo, si tú estás escuchando el Evangelio y tú lo rechazas, tú ya no puedes descansar en esa seguridad de que Dios elige a quien quiera. Porque aunque es una verdad, tú estás escuchando el Evangelio y entonces tú solito te estás condenando, si tú no respondes correctamente al Evangelio de Dios. Entonces todo lo que el ser humano hace, esta sociedad que está dada al pecado, que está completamente buscando y disfrutando el pecado, una sociedad que está dada completamente al mal, entonces todo esto nos hace pensar y nos hace entender que ya realmente somos también responsables y que por más naturalmente pecadores que somos, también tenemos una naturaleza humana que nos dice de que somos responsables de todo lo que hagamos. En una ocasión, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los nazis fueron juzgados, no sabían cómo poderlos juzgar, porque crímenes de guerra, problemas de naturaleza, no sé, toda esa serie de problemas por las que se les pudo haber juzgado a los nazis, ya no se les juzgó. Porque ellos decían, es que miren, nosotros no hicimos las cosas. Lo que pasa es que seguíamos órdenes. Pero entonces el famosísimo ministro de guerra de Estados Unidos vino y les dijo, la ley de la conciencia los acusa. La ley de la conciencia es la que te acusa. ¿Por qué? Porque tú sabías que esto moralmente no era correcto. Y aún así lo hiciste. Entonces ya no hay nada que se pueda hacer por ti. ¿Por qué? Porque entonces sabías lo que estaba mal y que eso era moralmente incorrecto y aún así lo hiciste. Entonces no queda nada más. Hermanos, este es el mundo en el que vivimos. Señores, caballeros,
familia, este es el mundo en el que estamos nosotros habitando. Este es el mundo que desgraciadamente se está convirtiendo. Esta es una sociedad que está caminando rumbo a la ira de Dios. Una sociedad que está completamente perdida. Así te lo pongo, una sociedad que está completamente dada al pecado. Sin embargo, y como punto conclusivo, Pablo dice que gracias da a Jesucristo. Él da gracias a Jesucristo porque a pesar de que tiene un cuerpo que se da al pecado, a pesar de que somos, o sea, prácticamente dice Pablo en estos puntos que vimos antes de terminar, dice, no, pues es que yo me fui dado al pecado, no, es que yo no sirvo, no, es que mira que el pecado sí, pero él no se queda ahí. Él dice, sí, pero gracias doy a Dios. O sea, él simplemente no se limita a decir, y nos dice, y gracias doy a Dios, porque Él es grande. No, simplemente dice, doy gracias a Dios porque a pesar de tener este cuerpo que va rumbo al pecado, a pesar de todo lo malo que hacemos, Él no se queda descansando. Pablo no se queda descansando en que simplemente soy malo y hasta ahí, sino que la agarra y dice, sí soy malo, sí soy dado al pecado, pero más que otra cosa entiendo y reafirmo una y otra vez que es Dios el que tiene que tener el poder de librarme y por lo tanto tengo que correr a Él porque Dios prometió que Él me iba a librar. Hermano, jamás pensemos que Dios nos va a dejar. Si tú que estás creyendo que Dios te va a dejar, es el momento de que vayas corriendo a Él. Y si Dios no sientes a Dios, no importa. Tú sigue y sigue ahí porque Él prometió y Él no te puede dejar. Él no te puede destruir. Él no te puede dejar. Así de sencillo. O sea, no existe nadie que le haya pedido a Dios fuerzas, que le haya suplicado a Dios fuerzas, que le haya suplicado a Dios una respuesta y que Dios lo haya dejado sin respuesta. Lo único que existe es gente necia, gente desobediente y gente que lo único que le parece es estarse viviendo y revolcándose en su pecado. Pero no existe, jamás va a existir alguien que Dios haya abandonado, que Dios haya dejado. Toda esa gente que tú escuchas y que todo el tiempo se la pasa diciendo, es que yo no puedo, es que pues Dios ya me dejó, es que el camino del cristiano está muy difícil. ¿Sabes por qué está difícil el camino del cristiano? Porque tú te lo estás haciendo difícil por no correr hacia Jesucristo. Hermanos, nuestra vida es un constante correr y correr hacia Cristo. Ya déjate de hacer el valentón, déjate de hacer la valentona, déjate de hacer el poderoso, déjate de hacer la poderosa, porque no lo eres, ¿sí? Y si tú me dices, es que tú toda la vida es estar de gallinita corriendo a Jesús, sí. Y si no estás de gallinita corriendo a Jesús, jamás vas a poder vivir la vida cristiana. Nunca la vas a vivir. Y ahí vas a estar de quejumbroso, que la vida no se puede, que Cristo me dejó. ¿Sabes por qué te dejó? Mira, como tal, Cristo no deja a nadie. A nadie. Pero si somos seres humanos, que naturalmente estamos dados al pecado, y que no estamos corriendo todos los días hacia Él, pues tenemos nuestra destrucción segura. Por eso las personas se hartan de seguir a Dios, dicen es que yo ya mejor ya no lo sigo, porque esto y esto y esto. Y todo esto es únicamente, ¿por qué? Porque no corren a Dios. Y después también nos damos cuenta de que toda esa gente se la pasa diciendo que es que no puedo con el pecado, ¿sabes por qué no puedes con el pecado? ¿Sabes por qué se te dificulta tanto luchar contra esto? Porque sencilla y simplemente, así te lo pongo, sencilla y simplemente, no corres hacia Dios. O también, y eso es algo extra que nada tiene que ver con nuestro pasaje, pero es un buen momento para decirlo, porque somos personas que en nuestra irresponsabilidad le echamos la culpa a Dios. Ay, es que mi matrimonio está bien feo porque... ¿Y quién se casó con esa persona? Una y otra vez Dios te mostraba que no era la persona con la que te tenías que casar, pero ahí... Y ahora Dios tiene la culpa de tu matrimonio, que es un asco. ¡Ay, es que no tengo trabajo! Ajá. Bueno. Y te pones a examinar y realmente te das cuenta de que la persona pues, es una persona floja. ¡Ay, es que no hay dinero! Y ahí está, ¿no? Lo más dado, ¿no? De que no, es que no tienes dinero porque no adoras al Señor. ¿Sabes por qué la mayoría de la gente no tiene dinero? Porque en primera nunca se formó una ética de trabajo. En segunda, ¿realmente no cuida su dinero? Y ahí le andan echando la culpa a Dios. O sea, eso es algo extra, pero de verdad, hay mucha gente que en su irresponsabilidad le echa la culpa a Dios.
Y eso es algo extra que nada tiene que ver con el tema. Pero de verdad, tengamos esas cosas que también la responsabilidad no tenía mucho que ver. Pero eso es algo muy importante, somos responsables. Y de veras, siempre que tú vayas a pedirle algo a Dios, siempre que tú vayas a suplicar, a decirle a Dios un porqué, o a que te estés pasando una mala situación, de veras, siempre examina un poquito que si no cometiste algo en tu irresponsabilidad. Y si lo hiciste, pues también pide perdón y sigue adelante. Pablo no se queda ahí descansando y diciendo, pues el pecado está muy duro. Él dice, pero tenemos a Dios. Y en esta sociedad, hermanos, en este mundo tan caído, tenemos que recordar eso. Tenemos a Jesucristo. En un mundo que está dado al pecado, tenemos a Jesucristo. Y a menos que tú creas en Él, vas a seguir encadenado en ese pecado. Y la paga del pecado es muerte, es destrucción. Toda esa gente, esos jóvenes, esos adultos, esas niñas que se la viven en pecado y en pecado y en pecado y en pecado. Ese tipo de personas, entiéndanlo y acéptenlo, que el único destino que van a tener es la muerte. O sea que Dios me va a venir y me va a matar. No, pero el pecado ahí es donde siempre lleva, el pecado ahí es a donde lleva a todo ser humano. Si alguna cosa va a conducir el placer del pecado, alguna cosa el pecado con toda seguridad te va a llevar es a la muerte. Una muerte segura. De verdad. Parece que no, pero de verdad que ahí es a donde conduce el pecado a toda persona. Eso es lo que realmente te vale. ¿Tú crees que vales? Eso es lo importante para ti. Eso es tan necesario para ti, terminar muerto. Porque toda la gente que realmente decida vivir en pecado, ahí va a terminar. Jesucristo nos ha liberado por su sacrificio. Y tú que no crees en Él, debes de creer en Él, o vas a seguir esclavizado en el pecado y vas a terminar ahí destruido. Y nosotros, ya déjate de dormir en tus laureles. Deja de creer que el pecado está muy difícil. Por favor, deja de perder el tiempo. Deja de prepararte para cosas que son absurdas. Y en el nombre de Jesús de verdad, entiende que Él te ha dado la libertad para que tú lo sigas. Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a quien siempre sea toda la gloria y toda la alabanza.